Muy buenas tardes con todos y todas. Les saludamos desde la Oficina de Capacitación y Telesalud del Hospital 22 Tarapoto en esta oportunidad para tratar un tema que está reapareciendo en todo caso en nuestro país, porque hace 20 años se supo del últimos de los casos que hemos tenido, que es sobre la difteria. Para ello hemos invitado a nuestro médico pediatra del hospital, el doctor Teobaldo López Chumbe, quien nos va a tratar este tema sobre difteria. Doctor Teobaldo, buenas tardes. Está hablando. Doctor Teobaldo, ¿podría su micrófono activar? Hola. Hola, doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sarita. Buenas tardes al público que nos está expectando. Esta mañana vamos a hablar sobre la difteria. Es bien sabido que la pandemia del COVID-19 ha puesto en causa el sistema sanitario mundial y ha paralizado muchas de las actividades preventivo-promocionales, sobre todo los referentes a las enfermedades prevenibles por vacuna. En este contexto, hay un riesgo a que reemerjan esas enfermedades, sobre todo difteria, que es lo que vamos a tratar en esta mañana. Bien, antes de abordar el tema, vamos a ver hacer una pequeña historia de la enfermedad, desde cuando se conoce. Bien. Doctor, ¿podría compartir su pantalla, por favor? Sí. Gracias. Bien, entonces vamos desde la historia de la humanidad como la historia de la medicina, se registran bibliografías respecto a que apareció una enfermedad que diezmaba a muchas familias, muchas poblaciones, ¿no? Y que producía un cuadro asfíctico y producía la muerte. Hipócrates de Cos en el siglo V a.C., en su tercer libro sobre epidemias habla de una enfermedad que producía sofocación, dolor de garganta, presencia de membranas y regurgitación por la nariz y muerte en 5 días. Areteo de Capadocia, en el siglo II después de Cristo, reporta la presencia de anginas y la clasifica en anginas benignas y anginas malignas en referencia a lo que es actualmente la difteria. Estos dos investigadores de la antigüedad han dado los primeros pasos para el estudio de la difteria. Pierre Bretonneau en 1821 habla del origen bacteriano y de su transmisión persona a persona y sugiere el nombre de difteria, que viene del griego diftera, que significa cuero, en semejanza a las membranas observadas en la garganta del paciente. Edwin Clapp identificó el germen y Loeffler en 1884 logró cultivar el microorganismo en un medio artificial. Rose y Yersin en 1881 demostraron que el Corynebacterium diphtheriae elaboraba una toxina. Schick en 1923 produce una antitoxina y a la vez genera una prueba para descartar los pacientes susceptibles a la enfermedad. Ramón descubre el toxoide al agregar formaldehído a la toxina. Cloney en 1931 mejoró el poder inmunogénico del toxoide al precipitarlo con alumbre. Posteriormente, Friedman en 1951 descubrió que solo cepas
de bacilos diftéricos infectados por un bacteriófago son los capaces de producir la toxina. Bien. El objetivo de esta charla es pues, conocer los aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnósticos y de tratamiento de la difteria, sensibilizar al personal de salud en la vigilancia y notificación inmediata de esta enfermedad ante el reporte hasta la actualidad de 5 casos de difteria en la ciudad de Lima, en el contexto que estamos viviendo de la pandemia del COVID. ¿Qué es la difteria? La difteria es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa producida por el Corynebacterium diphtheriae. La característica de esta enfermedad es que produce un cuadro inflamatorio con la formación de membranas que afecta principalmente las vías respiratorias altas, faringe, amígdalas, laringe, etc., produciendo una exotoxina a ese nivel que la cual se disemina por vía hematógena y produce necrosis en los tejidos, en las mucosas principalmente, y toxicidad en el miocardio y nervios periféricos. El agente etiológico es el Corynebacterium diphtheriae o bacilo de Claus-Leffler. Bacilo gram positivo pleomórfico de 2 a 4 micras por 0.5 a 1 micras de ancho. Tiene el aspecto de un palillo de tambor o de un mazo. No tiene cápsula, ni esporas, ni flagelos. En un frotis se puede observar las bacterias que se agrupan en ángulo agudo, que dan la apariencia de letras chinas. En cultivos especiales se pueden distinguir 3 principales biotipos de colonias de bacterias: el gravis, el mitis y el intermedio. La toxina es el factor patogénico principal de la enfermedad. La producción de la toxina está mediada por un bacteriófago, y en las mucosas la toxina va a producir destrucción celular con un proceso inflamatorio severo. Conjuntamente con la fibrina va a producir una membrana. La toxina es la responsable del daño de otros tejidos que más frecuentemente son afectados: son el corazón, los nervios periféricos, también el riñón y las glándulas suprarrenales. La toxina es una proteína formada es una unión de polipéptidos que tiene 2 fracciones, la fracción A y la fracción B. La fracción B es la que va a fijar se va a fijar en los receptores de la célula, y la fracción A de la toxina diftérica alcanza el citosol, lugar en donde inactiva la traslocasa o factor 2 de la elongación, cesando la síntesis proteica. O sea, el efecto básico de la toxina es que frena o paraliza la síntesis de las proteínas. Aquí vemos la disposición de las bacterias, son bacilos gram positivos, que adoptan en forma de empalizada, adoptando varias formas, ¿no? Como parecen letras chinas, ¿no? En ángulo agudo, en forma de B, de L. Es un bacilo aeróbico y anaeróbico facultativo. No es porulado, no flagelado, no tiene cápsula. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que el hombre es el único reservorio de esta bacteria. La transmisión de la infección se hace a partir de un enfermo o un portador asintomático, al toser o al estornudar. Los fomites y los alimentos ocasionalmente pueden transmitir la enfermedad. El periodo de incubación es tan corto que puede durar en promedio de 2 a 5 días, o puede ser tan corto como 1 a 10 días. Por eso vemos que la gran virulencia que tiene esta bacteria.
El periodo de contagiosidad es de 2 semanas en los no tratados y de 2 a 4 días en los pacientes que han recibido antitoxina y antibióticos. No deja inmunidad permanente. No deja inmunidad permanente esta bacteria. La mortalidad es de 5 a 10% y la vacuna ha logrado disminuir los casos de difteria a nivel mundial. Antes del establecimiento del programa ampliado de inmunizaciones en 1977, a nivel mundial, se reportaban 1 millón de casos con una tasa de mortalidad, con una mortalidad de 50.000 a 60.000 por esta causa, o sea, por la difteria. En el año 2002, como vamos a ver acá, en el año 2002, después de haberse establecido a nivel mundial el programa de ampliado de inmunizaciones, vemos que la tasa de mortalidad de casos han disminuido notoriamente a lo largo del tiempo. Y en el 2002 se reportan 9.235 casos, nada más. Pese a esto, pese a que se ha aplicado la vacuna a nivel mundial, aumentándose las coberturas a porcentajes óptimos, ¿no? Pero sin embargo siempre se registran brotes que pueden deberse a muchos factores, principalmente a que no han cumplido el calendario de vacunaciones o no se han aplicado las vacunas en la población infantil, básicamente, en el primer año de vida, o los refuerzos subsiguientes en las personas adultas que nunca han recibido inmunizaciones o tampoco han recibido refuerzos. La última, en el año 1990 al 97, en la Federación Rusa se registró un caso más amplio, ¿no? En donde hubieron 150.000 casos desde 1990 a 1997, con 5.000 muertos, ¿no? Aquí vemos el reporte de casos en América Latina y sobre todo vamos a ver que en algunas zonas del país, en unos estados del país de Latinoamérica, vamos a ver que la difteria es prevalente, sobre todo en Brasil, República Dominicana, ¿no? Venezuela también es un país donde la difteria es prevalente. En el Perú no se han registrado casos. El caso registrado en 2013 que se nota acá es de un caso sospechoso de difteria. No se ha notificado difteria desde hace 20 años. Acá vemos el mapa de riesgo y ven ustedes que Perú figura como que no hay reporte de casos de difteria, ¿no? En los países de Asia, sobre todo, se registran los más altos casos, más de 100 reportes por casos por año, ¿no? El área del mundo donde la difteria permanece endémica es en África, Argelia, Angola, Egipto, Nigeria, Sudán, países subsaharianos. En América tenemos Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití y Paraguay. Bien, en Asia vamos a ver en Afganistán, Bangladesh, en China, en la India, sobre todo, la difteria es prevalente en forma endémica, ¿no? En el año 2019, Brasil, Colombia, Haití, República Dominicana y la República Federal de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, notificaron casos confirmados de difteria. En el 2020, Brasil, República Dominicana, República Bolivariana de Venezuela han notificado casos de difteria en este 2020.
¿Cómo es nuestro panorama de riesgo? Actualmente, miren, nuestra cobertura de vacunación por la paralización de las actividades preventivo-promocionales registradas por la pandemia del COVID, nuestra cobertura de vacunación ha disminuido marcadamente. Observen ustedes que desde el 2016 hasta el 2020, septiembre de 2020, cómo ha ido la tasa de vacuna pentavalente, 3 dosis en menores de un año. Hasta septiembre vemos que no estamos ni en la mitad. Miren, tenemos 506.008 niños en población asignada para menores de un año y solamente hemos vacunado 177.109 niños. Entonces, de un porcentaje de 35% de cobertura nada más, ¿no? Lo que hace un total de 685.000 niños que están en riesgo de sufrir cualquiera de las enfermedades prevenibles por vacuna. ¿Cuál es la clínica de la difteria? Va a depender principalmente de la localización de la infección. Va también del estado inmunitario, o sea, si el paciente tiene vacunas o no tiene vacunas, y del grado de difusión de la toxina diftérica. La forma de presentación de la difteria puede ser difteria respiratoria, difteria cutánea y otras presentaciones de la difteria. En la difteria respiratoria vemos la difteria nasal, la difteria faríngea y amigdalar, la difteria laringea, la difteria cutánea y otras formas que hemos visto que pueden afectar los ojos o pueden afectar los genitales. La difteria nasal, su comienzo casi no se puede distinguir de un resfrío común. Se presenta con secreción nasal, primero acuosa, luego serosa, luego serosanguinolenta. Genera febrícula leve, escasos síntomas generales. La membrana se localiza en el tabique nasal. La afección puede ser unilateral o bilateral. Si no se trata, la secreción puede durar días o semanas, constituyéndose en un agente de infección. O sea, puede ser un foco de diseminación, ¿no? Esta forma de difteria se observa generalmente en los niños pequeños, sobre todo en los lactantes. Y puede muchas veces pasar desapercibido. La difteria faringoamigdalar, que es la forma clásica de presentación de la difteria, ¿no? Generalmente se inicia con dolor de garganta, disfagia, presencia de membranas blanco-grisáceas que inician primero con lesiones puntiformes blanco-grisáceas en la faringe, luego confluyen en 24 horas hasta formar membranas blanco-grisáceas que cubren las amígdalas, la úvula y el paladar blando. Miren, esto es una membrana invasiva, ¿no? que crece, que se expande. La temperatura es normal o puede presentar febrícula, el paciente luce tóxico, ¿no? Y puede presentar también adenopatías cervicales dolorosas, sobre todo en la parte anterior del cuello, y puede haber tumefacción en los tejidos del cuello que dan el aspecto de cuello de toro, ¿no? Ahí, esto se presenta en una infección grave, ¿no? En casos benignos, las membranas se desprenden entre el 7º y 10º día, y en casos graves puede haber una toxemia, postración severa, pulso filiforme e inclusive la muerte en 6 a 10 días. En casos moderados, la convalecencia es lenta y frecuentemente
presenta miocarditis o una neuritis, polineuritis. Observen acá la presencia de las pseudomembranas que cubre toda la parte de la amígdala e invade inclusive el paladar blando y la úvula, miren. Es lo característico de la membrana, que rápidamente se expande, ¿no? Vean esta otra lámina en donde la invasión es severa e inclusive cuando se intenta desprender esta membrana sangra, está muy adherida, es una característica de esta enfermedad que son las pseudomembranas, son muy adherentes, y cuando uno quiere desprender la sangra. Observen acá en esta imagen el llamado cuello de toro, por el incremento del cuello a expensas de las adenopatías y la tumefacción cervical importante, ¿no? Esto ya es un signo de difteria grave, ¿no? Acá otra lámina que muestra igual. La difteria laringia excepcionalmente puede ser el único sitio de infección. En la gran mayoría de los casos suele ser una extensión de la infección faríngea. Como hemos dicho, se expanden estas membranas. Puede haber fiebre, ronquera, tos perruna, disfonía, estridor y la presencia de dificultad respiratoria, ¿no? Retracciones supraesternales, supraclaviculares, subcostales, que es muy difícil muchas veces de diferenciarlas de otro tipo de Krupp. En casos benignos o cuando se administró antitoxina y antibióticos, las membranas se expectoran entre el sexto y 10º día. Y en casos graves, las membranas pueden ocluir completamente la laringe y progresar, invadiendo también la tráquea, los bronquios, produciendo neumonía, inclusive puede llegar a un cuadro de hipoxia severa y muerte. Observen aquí las otras formas de difteria. Difteria cutánea, en donde se observa una úlcera de bordes definidos, ¿no? Y a veces puede haber una membrana en la base. Puede haber también infección vulvovaginal con lesiones ulcerosas que comprometen los labios mayores o menores, infecciones conjuntivales, edema, enrojecimiento y lesiones membranosas en la conjuntiva palpebral, básicamente. ¿No? Vamos a ver ahora las complicaciones de la difteria. Hemos visto que en la patogenia de la difteria se forman membranas y también se elaboran toxinas, ¿no? Estas membranas pueden hacer efecto mecánico y obstruir el tracto respiratorio, ¿no? Y pueden requerir traqueostomía, broncoscopía o de repente intubación y ventilación mecánica. La miocardiopatía tóxica es otra complicación. Se producen aproximadamente 10 a 25% de los pacientes con difteria severa respiratoria y suele aparecer entre la segunda y tercera semana, pero en las formas severas pueden aparecer más tempranamente. Es responsable del 50 a 60% de las muertes. El riesgo de la complicación se correlaciona directamente con el cuadro clínico, o sea, con la severidad de la enfermedad, ¿no? Y también con el retraso en la administración del tratamiento, principalmente la antitoxina diftérica. Se manifiesta como miocarditis, la miocarditis puede presentarse en forma precoz, como entre el 0 al 7º día, y tiene muy mal pronóstico. O de forma tardía a partir de la segunda o tercera semana. Puede haber bloqueo cardíaco, arritmias e inclusive insuficiencia cardíaca congestiva. La neuropatía tóxica es otra complicación de la difteria por efecto de la toxina.
Las complicaciones neurológicas se corresponden a la gravedad de la infección primaria, como hemos visto. Unas 2 a 3 semanas, generalmente tiene un periodo de latencia un poco más alargadas, ¿no? Aparecen los síntomas entre 2 o 3 semanas después del inicio de la inflamación orofaringea. Y aparece hipoestesia y parálisis local del paladar blando. Después puede producirse una debilidad de los nervios de la faringe, luego de la laringe y de la cara, que da lugar a voz nasal, dificultad para deglutir, y puede haber muerte por aspiración, neumonías aspirativas, etc. Las neuropatías craneales se originan de forma característica y provocan parálisis de los músculos oculomotores, ¿no? y del nervio ciliar, que produce visión borrosa y estrabismo. Las neuropatías periféricas pueden llevar a alteración motora, ¿no? que es muy difícil de diferenciarlo de un Guillain-Barré. En cuanto al diagnóstico, vamos a tomar algunos criterios de riesgo. ¿Qué personas están en riesgo de padecer difteria? Personas que no han sido vacunadas, personas con vacunación incompleta, exposición a personas infectadas, viajes a áreas endémicas, heridas en la piel, pobre higiene, hacinamiento y pobreza. Son factores de riesgo. El diagnóstico prácticamente inicial debe haber una fuerte sospecha clínica por las características de las lesiones, básicamente, porque es básico para tomar la decisión e iniciar el tratamiento. Hemos dicho que cuanto más tardamos en dar el tratamiento de antitoxina y antibiótico, mayor van a ser las complicaciones, más graves van a ser las complicaciones. Observen ustedes, ¿no?, las membranas que sobrepasan el pilar anterior de las amígdalas, inclusive está comprometiendo parte del paladar blando, ¿no?, típico de una pseudomembrana diftérica. Observen esta otra faringe, congestiva también, puede haber secreciones posteriores y se ven puntos petequiales en el paladar blando, y la úvula, que es característica de una faringoamigdalitis por el estreptococo betemolítico del grupo A, ¿no? Y acá una faringe congestiva con una amígdala con una membrana blanco cremosa, ¿no?, que se puede desprender, y es típico de la mononucleosis infecciosa. Otras entidades que pueden dar membranas, tenemos la sífilis oral, candidiasis, también puede haber la angina de Bisen, la faringitis por toxoplasma, que puede dar seromembranas, por citomegalovirus, etc., ¿no? O también puede confundirse con una cicatriz posamigdalectomía, ¿no? Podemos encontrar también como en la cicatriz de residuos de detritos de alimentos que pueden simular una membrana. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, el frotis para lesiones sospechosas puede hacerse en coloraciones especiales y ver pues las características de formas, cómo se agrupan las bacterias en el frotis, ¿no? Empalizada y dan el aspecto de letras chinas, ¿no? El cultivo generalmente debe hacerse en toda lesión sospechosa. Agar sangre con telurito es un medio selectivo, ¿no?, o de Loeffler y otros. El test de toxigenicidad, que es muy importante para ver si realmente es una
bacteria elaboradora de toxina o no. Puede haber Clostridium, Corynebacterium diphtheriae, que no elabora toxina. El PCR, o sea, reacción en cadena polimerasa para el gen de la toxina, es útil cuando el cultivo es negativo, pero es solamente disponible en laboratorios especiales. Entonces, la justificación de todo esto es que el cultivo y tipificación de la bacteria es esencial para llegar al diagnóstico de la difteria. Debe recogerse la muestra antes de comenzar el tratamiento antibiótico. Se necesita un medio selectivo de telurito para el crecimiento de la bacteria y podría usarse para detectar Corynebacterium diphtheriae entre los contactos. La prueba de toxigenicidad o prueba de Leque que se ha visto se usan para determinar la producción de toxina en el cultivo aislado de Corynebacterium diphtheriae. La reacción en cadena de polimerasa es útil para detectar el gen de la toxina diftérica. Podría realizarse incluso después de haber que el paciente haya recibido ya dosis de antibióticos, ¿no? Y se realiza solamente en laboratorios de referencia especializados. Por si acaso, esta prueba no reemplaza al cultivo para la confirmación diagnóstica de la difteria, ya que puede haber, como le decía, Corynebacterium diphtheriae que tienen el bacteriófago, pero que no elaboran toxinas. Para que se elabore toxinas en el medio donde está la bacteria, debe haber una concentración de hierro disminuida, ¿no? Es un factor para estimular a la bacteria para la formación de la toxina. A raíz de los casos que han aparecido en Lima, el Ministerio de Salud elaboró una alerta sanitaria con la siguiente definición de caso. Caso probable de difteria es todo caso caracterizado por laringitis, faringitis o amigdalitis y membranas adhesivas en las amígdalas, la faringe o la nariz, ¿no? Caso confirmado de difteria se define todos los casos probables con los siguientes criterios: aislamiento de la Corynebacterium diphtheriae de un espécimen clínico y aumento al cuádruple o más de anticuerpos séricos, pero solo si las muestras han sido tomadas antes de la administración de antitoxina o toxoide o antibióticos, ¿no? El diagnóstico también puede hacerse histopatológicamente de la difteria por nexo epidemiológico de un caso confirmado por laboratorio. Entonces, cualquiera de estos criterios, aparte de la definición de casos, pero lo más fundamental es el aislamiento del Corynebacterium diphtheriae, productor de toxina. En cuanto al tratamiento, vamos a ver el manejo clínico. El manejo clínico de los pacientes con sospecha de difteria incluyen la administración de antibióticos y la administración de antitoxina diftérica, y la prevención de la infección en los contactos. Se recomienda ubicar al paciente en una sala o área de aislamiento y aplicar todas las medidas de protección personal, o sea, usar nuestro EPP, equipo de protección personal. El paciente debe estar con aislamiento respiratorio, no estar con su mascarilla, ¿no? Y sobre todo aislado, ¿no? Debe administrarse la antitoxina diftérica lo más antes posible, administrar antibióticos como penicilina, eritromicina o acitromicina también lo más antes posible, el monitoreo continuamente y proporcionar terapia de apoyo. Por ejemplo, los pacientes con una difteria grave deben ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos para el monitoreo de sus funciones vitales, ¿no? Ver dificultad respiratoria, hacer sus electrocardiogramas periódicos para descartar prontamente una miocarditis o un bloqueo cardíaco. Acá está una
una diapositiva que muestra la administración de la antitoxina diftérica, ¿no? Podemos hacer una solución a 250 a 500 mililitros de solución salina. La infusión puede pasar en 2 a 4 horas. La antitoxina se debe mantener deben conservarse entre más 2 y más 8 grados centígrados. Siempre cuando vamos a administrar la antitoxina diftérica por estar hecho en un suero heterólogo, hecho en suero de caballo, en suero equino, puede generar una reacción de hipersensibilidad, puede haber una reacción anafiláctica. Entonces debemos estar preparados para atender esta emergencia si se presentara el caso. Acá están los rangos de dosificación sugeridas para el uso de la antitoxina diftérica. Tenemos acá la localización faríngea o laringea con una duración menor a 48 horas o menos. 20.000 a 40.000 unidades como dosis única por vía endovenosa, ¿no? La localización cutánea, hay corrientes que dicen que hay que tratarla porque es un foco infeccioso, otros simplemente no. Si la localización es nasofaringea, se puede aplicar entre 40.000 a 60.000 unidades de antitoxina diftérica. Si la extensión de la lesión es extensa, compromete 2 o más áreas, puede ser nasofaringea, laringea, o puede haber tumefacción en el cuello, generalmente es una difteria grave que debe administrarse 80.000 a 120.000 unidades de antitoxina diftérica. El tratamiento con antibióticos, vamos a usar acá la penicilina G sódica porque es muy sensible a la penicilina. En caso de pacientes que van a recibir medicación parenteral por dificultad de deglutir, podemos administrar benzilpenicilina acuosa a dosis de 100.000 unidades por día, fraccionadas cada 6 horas durante 14 días. Otro antibiótico que se puede administrar es la eritromicina por vía endovenoso o por vía oral, 40 a 50 miligramos por kilo por día, ¿no? Administradas cada 6 horas, también por 14 días. Si el paciente puede deglutir, puede recibir fenoximetilpenicilina oral o penicilina B a razón de 50 miligramos por kilo por día, administradas en cada 10 a 15 miligramos por kilo en dosis cada 6 horas, por 14 días. La eritromicina, administración oral de 40 a 50 miligramos por kilo por día, administradas en dosis cada 6 horas también por 14 días. Acitromicina para niños 10 a 12 miligramos por kilo durante una vez al día, máximo 500 miligramos. Para adultos 500 miligramos una vez al día por 14 días. Medidas de prevención y control de la infección, vamos a tener que vacunar de acuerdo a la edad con una vacuna que contenga el toxoide diftérico. Aplicar precauciones estándares en todo momento, o sea, aquí todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento de más de 1 metro, de 1 metro más, lavado de manos, uso de mascarillas, etc. Mantener el área de aislamiento separados de otras áreas de cuidados, de preferencia el paciente debe estar en un área aislada, mantener 1 metro de distancia del paciente cuando es posible. Después del alta, restringir
el contacto con otras personas hasta completar el tratamiento antibiótico, es decir, que el paciente debe permanecer en casa, no asistir al trabajo, no asistir al colegio, si es un estudiante, hasta completar el tratamiento antibiótico. Cuando se da de alta a un paciente, generalmente lo hacemos después de haber completado el tratamiento y 48 horas después de haberse hecho 2 cultivos seriados con un intervalo de 24 horas y que salgan negativos, ¿no? Manejo de los contactos. Los contactos del paciente con difteria debe hacerse un seguimiento hasta por 10 días desde la fecha de contacto. Administrar antibiótico como acitromicina 20 miligramos por kilo en niños, máximo 50 miligramos por día, y en adultos 500 miligramos por 7 días. Penicilina benzatínica 600.000 unidades en menores de 6 años o 1.200.000 en mayores de 6 años. Podemos administrar también eritromicina 7 a 10 días, 40 miligramos por kilo por día, y también debe administrarse al paciente vacunación con vacuna pentavalente si es un menor de 1 año, ¿no? Completar su esquema de vacunación si lo tiene incompleto, ¿no? Y DPT en escolares, DT o TD en niños mayores de 7 años, según corresponda, ¿no? Muy bien. Es todo lo que he preparado para esta mañana. Si hay preguntas, estoy lleno de responder. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por la ponencia. Realmente nos ha ilustrado, nos ha traído información referente a difteria. Si tuviéramos alguna pregunta de los participantes, por favor. Tenemos una pregunta de la señora Berta. Doctor, ¿cómo se podría tratar a un paciente con difteria si es alérgico a la penicilina? Ya, hay otros antibióticos que podemos usar alternativos, como por ejemplo la eritromicina o acitromicina. También hay otros antibióticos que también tienen un buen espectro contra difteria, como esta ciprofloxacino, clindamicina, etc. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quisiera participar de repente de los teleparticipantes? Ya, hay una pregunta. ¿Se puede vacunar a pacientes de 80 años? Doctor, sí, hay una pregunta. Si se podría vacunar a pacientes de 80 años. ¿Podrían recibir las vacunas o en todo caso hasta cuánto? ¿Hasta qué edad? Bueno, si es en caso de epidemia se deben vacunar todos los pacientes, ¿no? Ok. Está como estrategia también, ¿no? Claro. Y si son vulnerables como diabéticos e hipertensos, de igual manera podrían ser vacunados. Sí, no hay una contraindicación al menos para eso, salvo que haya una enfermedad aguda grave, febril grave, o de repente si es alérgico a algún componente de la vacuna, porque viene a veces en la pentavalente, viene la vacuna contra la tosferina, que generalmente cuando es una vacuna clásica, generalmente puede generar fiebre, irritabilidad y dolor en la zona de aplicación. Muy bien. La señorita Ana Cecilia nos está preguntando, ¿es cierto que esta vacuna tiene una gran cantidad de hormonas femeninas?
No, ninguna de esas vacunas tiene hormonas femeninas. ¿De dónde sacó? Bueno, sería bueno reportarlo si es que lo han encontrado así, ¿eh? Porque no realmente es un argucio de las personas antivacunas que usan esto para no vacunar a los niños, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta de la señorita Tani. ¿Hasta qué edad protege el calendario de vacunación en los niños después de completar su calendario? Es decir, si Bien. están completando sus vacunas, ¿hasta qué edad podría estar protegido, diríamos? Bien, el calendario de vacunas, bueno, 2, 4, 6 meses, ¿no? La administración de la vacuna de la primera parte, luego un refuerzo a los 18 meses, luego a los 4 o 5 años, y se sugiere una revacunación a los 14 años, y luego de ahí cada 10 años, para mantener títulos de anticuerpos, antitoxina antitoxina diftérica en cantidades que superen a 0.1 unidades por mililitro en sangre. ¿Ah? Muy bien. Tenemos una pregunta de la licenciada Otilia Cerdán. Buenas tardes. Aquellas personas que recibieron la DPT, ¿cuántos cuando eran niños, es necesario colocarse el refuerzo? Lo que es la pregunta que guarda relación con la que acaba de Claro, sí, hay que ver el tiempo para poner el refuerzo. Se ha completado las 3 dosis hasta los 6 meses y no ha recibido ningún refuerzo, hay que poner la vacuna. Muy bien. Ana Cecilia nos hace un comentario. El día sábado me fui al distrito de Chambuyaco y la gran mayoría no se quiere vacunar porque dice que tiene una gran cantidad de esas hormonas. Tengo una niña de 4 años y un bebito de 7 meses. ¿Ellos están protegidos? 4 años y 7 meses. Si tiene al día su esquema de vacunación, su esquema de vacunación en su carnet, está protegido. Y bueno, lo otro, lo que dice la señorita Ana Cecilia, ¿no? Las creencias de que la vacuna tiene hormonas femeninas y que, bueno, habría que trabajar bastante en este lugar y en varios lugares de repente, ¿no? Porque siempre tenemos ciertas creencias que en este caso afectan mucho, diríamos, la decisión Claro. de recibir estas dosis de vacuna. ¿No? Hace poco decían que producía esterilidad y no sé cuánto, ¿no? Pero no, nada está fundamentado. Son simples bolas, ¿no? Siempre flashes que no tienen ningún sustento científico. Muy bien. La señorita Gladys ha levantado la mano. ¿Podríamos activarle su micrófono? Señorita Gladys Silda. Señorita Gladys, su micrófono está habilitado. ¿Podría usted hacernos la pregunta? Bueno, hasta que esperemos a la señorita Gladys. La licenciada Heidi, lo de las hormonas son puro comentario. Licenciada Heidi. Gladys. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, sí le escuchamos. Buenas tardes, señorita Gladys. Hola, está mal señal. Te escuchamos, señorita Gladys. Bueno, entonces. Hola, hola, buenas tardes. Sí, hola. Buenas tardes. Corta la comunicación, entonces. Hola, hasta mañana. Gracias. Sí. Bueno, vamos a dar pase a otra pregunta. Buenas, el licenciado Manuel Peña. Doctor, buenas tardes. Doctor Teobaldo, gusto de su exposición. Mi pregunta es, de acuerdo a la experiencia, ¿por qué esta vacuna tiene más efectos post-vacunal
tanto en niños como en adultos que otras vacunas? ¿A qué se debe en todo caso? Bien, es debido al componente pertussis, o sea, para la tosferina. Es generalmente la que da reacciones adversas mayores en la vacuna, ¿no? Lo que se prefiere actualmente es la vacuna pertussis acelular, o sea, vacunas que contengan pertussis acelular para minimizar los efectos adversos. Ya, bueno, tenemos una pregunta del Face. Dice, buenas tardes, ¿se puede vacunar a un adulto mayor ya que ahora por la alerta epidemiológica todos quieren vacunarse? Ya hablamos, ¿no? Que se puede vacunar en caso más todavía si estamos ante un riesgo de epidemia, ¿no? Claro. Muy bien, ¿alguna otra participación? Ana Cecilia. Señorita Ana Cecilia, le activamos el micrófono. Sí, Buenas tardes. sí, buenas tardes. Tengo una duda. Sí, referente a la difteria cutánea, en el caso de un paciente diabético, suponiendo de que le salga una llaga, porque vi que son llagas, ¿Ya? supongamos Son que le salga úlceras. una llaga, Sí. herida, mejor dicho. Sí. Supongamos de que le salga a un paciente diabético una herida así en el pie. ¿Puede llegar al caso hasta de amputarlo? Es una puerta de entrada para otros gérmenes, ¿no? Entonces puede contaminarse esa herida y producir, pues, de repente una gangrena, porque saben que en los diabéticos hay compromiso de la microcirculación. Entonces, puede haber zonas isquémicas que facilitan el crecimiento de la bacteria y complicarse con una gangrena, ¿no? Y en esos casos sí es peligroso, ¿no? Por eso el diabético tiene que mantener siempre su glucosa, controlando su glucosa, ¿no? Para evitar complicaciones, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Agradeciéndole. La licenciada Heidi nos indica en todo caso que en nuestra región no ha sido considerada ahora como como riesgo, ¿no? No sé si nos podría aclarar un poco más, licenciada Heidi. Licenciada Sarita. Buenas tardes, licenciada Heidi. Hola, ¿me escuchan? Heidicita, buenas Buenas tardes. tardes, un gusto también saludar al maestro doctor Teobaldo López. Mire, en relación a lo que es vacunación, mira, nuestra región no ha sido considerada como zona de riesgos o como foco de la epidemia, ¿no? De lo que está sucediendo en la ciudad de Lima. Entonces, han establecido que para San Martín se vacunará según un esquema no establecido, ¿no? Por ejemplo, niños menores de 5 años que no hayan cumplido con su esquema de vacunación, no han recibido a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, ¿no? La pentavalente, o no han recibido su refuerzo al año 6 meses o a los 4 años, ¿no? Se vacunará en esta oportunidad a personal de salud, ¿no? Una dosis le va a aplicar adicional de la vacuna DT, vacunación a niño menor, como les decía, de 5 años que no hayan completado su esquema, y vacunación a gestantes con DT acelular según el esquema nacional. Eso es lo que ha establecido el ministerio para nuestra región. Entonces, yo sé que todos estamos ansiosos, la población ha acudido masivamente. Lo que están vacunando por ahora a los adultos mayores es influenza y neumococo. Yo quería acotar esta información. Muchas gracias, Heidicita, excelente. Sí. Licenciada, muchas Sí, gracias. doctor. Muchas gracias por esa información. Gracias. Ya, doctor. Gracias a usted.
Gracias, licenciada Heidi, por esa valiosa información. Realmente, pues, nos tranquiliza, diríamos así, para poder compartir también de esta información a todas nuestras personas que conocemos, a toda la comunidad de nuestra región. Bueno, si tuviéramos alguna otra participación, en todo caso. ¿No? Muy bien. También recordarles que, bueno, en nuestro hospital, pues, cubre otro tipo de patologías. Si bien es cierto, tenemos los centros y puestos de salud que están en otro nivel, que es la parte preventiva promocional, pues en todo caso tenemos que acudir en estos centros para que ustedes puedan recibir la protección, la inmunización de estos tipos de biológicos que se viene administrando pues en nuestra región. Ya sabemos que el hospital es un hospital referencial, la cual tiene que estar orientada, diríamos, a otras actividades. Muy bien. Sí, gracias, doctor. Si no tuviéramos alguna otra pregunta, por favor, nos podrían ustedes, si no hay alguna inquietud más para el doctor. ¿No? Entonces queda agradecerle, doctor Teobaldo, por esa excelente ponencia, agradecerles a cada uno de ustedes también, participantes, esperándoles el próximo viernes, que tenemos otro tema muy importante también sobre drenaje percutáneo, un tema bastante de bastante resolución de los casos que tenemos en los pacientes quirúrgicos, así que los esperamos el próximo viernes. Gracias, doctor. Entonces, un mensaje final, doctor, sobre este tema para poder despedirnos. Bien, a toda la población decirles que si bien ha habido un brote en Lima de difteria, pero hay que estar siempre alertas, ¿no? Al personal de salud sobre todo, sensibilizarlos, hacer una búsqueda intensiva de la difteria en nuestros pacientes, en todo paciente que venga con dolor de garganta, examinarlo muy bien. A su vez, aconsejarle a las madres que cumplan con el calendario de vacunación. Es muy importante. Prevenir es mejor que lamentar, ¿no? Si uno previene las enfermedades, vamos a tener niños saludables, ciudadanos proactivos y un mejor San Martín. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Que tengan ustedes un bonito inicio de semana. Gracias, doctor.